Bienvenidos a Auxpunkt, el programa de la técnica. Bienvenidos. Hoy en día es imposible imaginar la vida sin electricidad. La electricidad está por doquier. Por ello, es importante que hayan personas que se aseguren que la red eléctrica funciona correctamente. Cuando queremos medir la corriente, el método más convencional es integrar un medidor de corriente en el circuito. Sin embargo, esto no es siempre posible. Por otro lado, hay ocasiones en que no queremos parar instalaciones que están en marcha y en otras simplemente no es posible hacerlo, por lo que debemos poder medir la corriente durante su funcionamiento. Veremos en este ensayo cómo se consigue esto de medir la corriente sin contacto. Tenemos aquí dos brújulas. Una es una brújula clásica, como la que hemos visto toda la vida. Y después tenemos lo mismo, pero en formato digital integrado en nuestro móvil. Hoy en día este tipo de sensores están incorporados por todos lados. A propósito, este es su aspecto cuando no están montados. Si desarrolla circuitos propios o construye sistemas, entonces se montan estos dispositivos denominados sensores de efecto Hall. Estas brújulas miden el campo magnético terrestre. Aunque el campo magnético terrestre es una fuerza débil, tiene la suficiente fuerza para mover la mecánica de esta brújula antigua. Bien, si ahora nos acercamos, antes mencioné que es un campo magnético, si nos acercamos con un imán potente, entonces estamos en grado de engañar a la brújula. Puede observar cómo se mueve la brújula analógica. Lo mismo sucede aquí. Puedo influir fácilmente en el teléfono digital. Cuando dejamos fluir la corriente a través de un conductor, entonces se genera un campo magnético a lo largo del conductor, y al igual que lo acabamos de ver con el imán, eso lo podemos detectar con una brújula. Se lo puedo mostrar. Aquí tenemos para nuestro ensayo una fuente de alimentación. Suministraré 5 amperios al circuito que tengo aquí. Podemos observar un alambre fino que se extiende por encima de ambas brújulas. El circuito pasa a través de este alambre fino. Ahora observemos ambas brújulas. Cuando lo conecto, entonces vemos que la brújula digital se ha movido, mientras que la brújula analógica se mueve lentamente. Esto es intencional. Las brújulas analógicas están sumergidas en un líquido para que se muevan lentamente, ya que, por ejemplo, al hacer senderismo hay constantes movimientos. Bien, si ahora lo desconecto, observamos cómo, sobre todo la brújula digital, se mueve en otra dirección, en la del campo magnético terrestre. Esto quiere decir que, con estas brújulas, podemos detectar que fluye una corriente eléctrica, así como su intensidad. Lo importante en este ensayo es que los instrumentos de medición están colocados debajo de un solo hilo. Si colocáramos la línea de retorno también cerca de aquí, entonces los campos magnéticos se anularían mutuamente. Estos fluyen en direcciones opuestas, tanto en una dirección como en la otra. En realidad, la suma de ambos sería 0. Entonces, ya no sería posible detectar adecuadamente la corriente eléctrica que fluye aquí. Todo esto funciona solo con corriente continua. Si utilizáramos una corriente alterna, en nuestra red eléctrica tenemos 50 hercios, lo que significa que la dirección de la corriente cambia 50 veces en un segundo. Entonces, la brújula se movería tanto que no sería posible medir correctamente. Esto aplica tanto a la brújula analógica como a la digital. Esto quiere decir que cuando queremos medir la corriente alterna, entonces necesitamos otra cosa. Ahí utilizamos inductancias. Aquí hemos creado una inductancia. Esto no significa otra cosa que el alambre que acabamos de ver aquí. Ese mismo alambre lo hemos enrollado en una bobina. Esa bobina tiene varias vueltas. Cuantas más vueltas tiene la bobina, más tensión induce, lo que nos ayuda en la detección. Tenemos otra estructura de medición. Aquí tenemos
un osciloscopio. Está conectado con ambos extremos a esta bobina o inductancia. Si ahora agarro el imán que utilicé anteriormente con las brújulas, si lo agarro y lo introduzco y miramos el osciloscopio, podemos apreciar picos de tensión. De forma muy clara, vemos que algo pasa. Este es el principio fundamental. El conductor eléctrico corta las líneas magnéticas y así es como induce la tensión que estamos midiendo. Este es el mismo efecto que encontramos en un generador de corriente, como el dinamo de una bicicleta, o el de un gran generador en una central hidroeléctrica para generar corriente eléctrica. A la bobina le da completamente igual si se utiliza un imán permanente para introducirlo por aquí o si medimos un campo magnético alterno. Cuando introducimos el alambre en esta bobina magnética, entonces podemos medir el campo alterno. Eso no lo podemos medir con esta instalación porque se requiere un amplificador para hacer visible la corriente que fluye a través. Con esto llegamos al principio del transformador. Esto lo podemos ver nuevamente aquí. Aquí tengo un transformador de timbre antiguo. Nos podemos imaginar, y vemos que este transformador tiene una bobina primaria y otra secundaria, y nos podríamos imaginar que la bobina más corta o más pequeña, en principio, solo fuera un enlace. Quiere decir que esto sería el conductor o cable por el que fluye la corriente que deseamos medir. En realidad, un único conductor. Y en el otro lado, tenemos una bobina de Rogowski, que es grande para que fluya bastante tensión. Esto es en realidad el principio de la pinza de corriente. Aquí lo vemos rodeado por un núcleo de hierro laminado. Por el lateral vemos la estructura laminar. Con ello reducimos las pérdidas de la corriente de Foucault. Lo mismo sucede con la pinza de corriente. La pinza también integra un núcleo de hierro, solo que en este caso hay que abrirlo. Se abre al igual que una pinza convencional, lo que permite introducir el cable por el que fluye la corriente y que se desea medir. Tengo aquí una pinza de corriente para la medición muy precisa de corrientes bajas, modelo PCE MCM10. Observamos que es un equipo de mano muy ligero y también de fácil manejo. Tenemos 4 teclas, aquí el botón de encendido y abajo una pantalla. Si lo enciendo, observamos que la pantalla se ve nítidamente gracias a la retroiluminación. Y en este cable que sale por este lado y se introduce por el otro, está sujeta la pinza que se integra bien pensando en el transporte. Con esta pinza de corriente podemos acceder a nuestros cables o conductores que deseamos medir. Hay algo muy importante. Medimos de forma muy precisa corrientes muy bajas hasta más o menos 99,99 miliamperios, y todo ello con un sensor Hall. Quiere decir que es necesario poner el equipo a cero. Encontramos aquí la tecla 0. Colocaré el equipo aquí para mostrárselo. Es muy importante que primero coloquemos la pinza cerca del cable que deseamos medir. Podemos ver en pantalla cómo está midiendo algo. Si ahora pulsamos la tecla 0, entonces el equipo se recalibra. Observamos que indica 0. Ahora voy a medir el cable de carga, es decir, el cable de corriente de un cargador, solo en un conductor. Esto es muy importante de no medir en ambos conductores del circuito. Y leemos en pantalla menos 18,05 miliamperios. El signo menos, podemos ver que en la parte superior de la pinza hay una flecha. Si simplemente giro la pinza, entonces la flecha indicará en la otra dirección. Si ahora observamos la pantalla, nos damos cuenta que ha desaparecido el signo menos. En este ejemplo, el cable de carga nos lleva a un equipo de radiocomunicación. Si ahora saco el walkie-talkie del cargador, entonces
podemos observar que la corriente disminuye. Ahora tenemos una corriente de 1,37 miliamperios, por tanto, está en modo de espera. En cuanto introduzco el equipo en el cargador, entonces aumenta la corriente a los 18 miliamperios que hemos visto antes. El equipo incluye una linterna. La podemos ver aquí. Para encenderla, mantenemos pulsada una tecla. Viene bien porque los cables no suelen estar encima de una mesa, sino en armarios. Es necesario acceder a los puntos de medición que suelen estar en lugares oscuros. El tener una linterna integrada es una ayuda para ver dónde se conecta el dispositivo. Aquí tenemos la tecla Hold que congela el valor actual, lo que permite anotarlo cómodamente. Este equipo se alimenta con pilas y tiene una autonomía de 40 horas. La precisión a la hora de medir es de 0,3%. En conclusión, hablamos de un buen equipo para personas que deben medir corrientes bajas. El PCE MCM10. Aquí podemos ver la pinza de corriente PCE CTI10. Un equipo para medir corrientes altas, corrientes hasta 1000 amperios y la tensión hasta 1500 voltios. Las corrientes las medimos con la pinza. Nos permite introducir el equipo en un cable, respectivamente abrazar un conductor con la pinza de corriente. Así conseguimos medir la corriente sin contacto. Eso no funciona con la tensión. Para medir la tensión necesitamos los cables de medición. Luego lo comentaremos. Encendemos el equipo. Si deseamos medir la corriente sin contacto, entonces seleccionamos amperios. Podemos apreciar que ahora mismo no fluye corriente. Tenemos una gran pantalla de fácil lectura para leer los valores incluso cuando esté algo retirado del punto de medición. Otra cosa práctica es que dispone de un menú en el que podemos entrar. El menú está bien estructurado. Con este equipo es posible registrar datos. Aquí tenemos el punto inicio registro, pero también podemos recuperar los valores. Y si observamos la última medición que realicé, vemos la curva de la corriente de una máquina que pusimos en marcha, este radiador que veremos ahora con más detalle. Este incrementa lentamente su potencia. Lo apagamos poco después y vemos como la curva de la corriente empieza a descender. Se aprecia muy bien la curva. Viene bien verlo de forma gráfica. Incluye las típicas funciones de un multímetro, como por ejemplo la medición de diodos y resistencias. Podemos medir la temperatura, ya que se incluye un sensor de temperatura. El equipo se alimenta mediante una batería. Quiere decir que se incluye un cargador que lo podemos ver aquí. Introducimos la batería y la cargamos. Veamos ahora esto. Voy a poner en marcha este radiador. Aunque ahora hace algo de ruido, observamos que la pantalla no indica valor alguno. ¿Por qué? Anteriormente mencioné que este equipo mide altas corrientes. Y el radiador no está en marcha aún, solo hace ruido. Sopla, pero aún no calienta. Si activo la función de calentar, entonces vemos que empiezan a cambiar los valores en pantalla. El radiador aumenta lentamente la potencia y medimos una corriente de... Bueno, hace poco eran 4 amperios, pero ahora desciende porque ya hace bastante calor en el estudio, así que no hay que calentar tanto. Me parece que tenemos un modo manual, por lo que sí le podemos indicar que queremos más calor. Y después apagamos el radiador y el ventilador para que haya más silencio. Hablamos de un equipo bien diseñado. Podemos conectar aquí abajo directamente los cables para la medición de tensión. Ahora tenemos que seleccionar la medición de tensión. El equipo se reinicia y se calibra.
Observamos una tensión de 231 voltios, la tensión que tenemos en nuestra red eléctrica. Con esta selección puedo medir la frecuencia, que en nuestra zona suele ser de unos 50 hercios. Bien, en conclusión, hablamos de un dispositivo que integra muchas funciones. La medición de corriente sin contacto proporciona más seguridad, el PCE CTI-10. Aquí tengo el PCE GPA50. Hablamos de una pinza que permite medir la corriente no solo en una fase, sino también en 3 fases. Y tiene un rango de medición hasta 600 voltios y 2000 amperios. Como es de costumbre en una pinza de corriente, se introduce el conductor dentro de la pinza. Entonces encendemos el equipo. Dirijo la pantalla hacia la cámara para que la podamos ver. Ahora mismo se está iniciando. A continuación aparecen datos, aunque ahora mismo no medimos nada. Aquí tenemos un radiador que hemos conectado. Cuando activamos el ventilador, tampoco medimos nada, porque este equipo mide corrientes más altas. Puede medir hasta 1000 amperios, pero por otro lado, no corrientes tan bajas. Si enciendo la calefacción, entonces podemos observar cómo ahora fluyen 3 amperios, respectivamente 4, 4,5 y 5 amperios. Pero aún no estamos midiendo ninguna tensión, ni tampoco la potencia. La medición de tensión no se puede realizar con la pinza. Nos tocará más bien trabajar con los cables de prueba convencionales. Los conecto en los enchufes correspondientes. Ahora puedo ver los demás valores. Podemos apreciar cómo la tensión alcanza casi 228 voltios. Actualmente el radiador consume 942 vatios. También podemos ver en la parte superior el desfase de 171,7 grados. Significa que este aparato puede medir la potencia reactiva y aparente. Podemos observar el desfase aquí. Se muestra también de forma gráfica. Tarda unos instantes mientras realiza la medición. Aquí vemos la curva sinusoidal de la corriente y la tensión y en la parte superior vemos la frecuencia de la red eléctrica y nuevamente el desfase. Para mediciones prolongadas, puede alimentar el equipo mediante la red. Aquí abajo encontramos el enchufe correspondiente. Por otro lado, también se alimenta con 2 pilas de tipo AA, lo que permite un uso móvil. Dispone de una ranura para una tarjeta microSD. Así lo puede usar como registrador de datos para mediciones prolongadas. A continuación, podrá analizar los datos en un PC usando una aplicación de hoja de cálculo. Un muy buen equipo que, gracias a sus múltiples funciones de medición, se puede usar en muchos campos, el PCE GPA50. Aquí están las 3 pinzas. Por un lado, el PCE MCM10, un medidor que mide solo corrientes muy bajas, aunque por otro lado, mide con mucha precisión. Un equipo bonito, pequeño, de fácil manejo y con una linterna. Con ella podrá medir y trabajar bien en lugares o zonas con poca luz, algo que sucede con cierta frecuencia. A continuación, el PCE CTI-10, un equipo que mide corrientes muy altas y que puede medir también la tensión. Dispone de una pantalla gráfica y de fácil lectura que adicionalmente integra una comunicación Bluetooth para conectarlo a un terminal. Existen aplicaciones para Android y para iPhone. Con ello, es posible editar y guardar los valores de las mediciones o series de mediciones adquiridas en un smartphone. Para finalizar, tenemos aquí el PCE GPA50, un medidor que puede no solo medir corrientes muy altas, sino que permite medir la corriente trifásica, es decir, de 3 fases. También integra una gran pantalla de fácil lectura que
Muestra la potencia activa, reactiva y aparente. Hablamos de 3 pinzas de corriente, cada una con un rango de trabajo específico, lo que le permitirá trabajar en cualquier ámbito. Adiós. Descubra y encuentre nuestros instrumentos de medición en www.pce-medioinstruments.com.